Alt R, grabando. Entonces estamos en la clase número 20. Ya no me acuerdo, debe ser 22, 23. La clase 23 del curso de álgebra y geometría analítica para licenciatura en matemáticas y física. Y hoy es el día martes 11 de mayo y vamos a continuar con la materia que empezamos ayer sobre números complejos. ¿Ya? Entonces solamente nos quedó algo pendiente del teorema de la proposición 6. ¿Ya? La proposición 6. En eso estábamos. Proposición 6 tenía varias. Proposición 6 tenía página 136. En eso estábamos y habíamos demostrado ya varias propiedades. ¿Ya? La 1 era que la conjugación de una suma era la suma de las conjugaciones, etcétera. Ya había varias y se nos quedó una sin demostrar, que fue la... bueno, creo que esta no era la proposición, esta no era la proposición, era... Me equivoqué de... El número está bien, pero me equivoqué de enunciado. La primera parte de la proposición 6 no era esa. La página es la correcta, pero el enunciado es el incorrecto. Con igualdad, sí, solamente sí, el z es 0. Esa era la primera parte de la proposición y había quedado pendiente, y teníamos aquí la proposición 7 que decía que la parte real de z siempre era menor o igual, y lo mismo pasaba con la parte imaginaria. Entonces esto es valor absoluto real. Y este es el módulo complejo, ¿ya? Este es valor absoluto real y este es el módulo complejo. Y eso ya lo demostramos. Pero quedó pendiente, no hice la demostración, no alcancé, no tuve tiempo de hacer la demostración de esta propiedad. Que se llama la desigualdad triangular. Desigualdad triangular. Y vamos a demostrar eso, que es lo que faltaba, ¿no? La demostración de 8. Eso es lo que vamos a hacer, demostrar la propiedad 8, que es lo que quedó pendiente. Ok, demostración de la propiedad 8. Entonces lo que yo voy a hacer, como lo que tengo aquí es una desigualdad que involucra números estrictamente mayores o iguales a 0. Podría ser 0, pero ya sabemos que van a ser 0 solamente cuando el argumento sea 0. Entonces, pero estos son números reales. El módulo de z es mayor o igual que 0 siempre. Y es 0 solamente cuando el z es 0. Entonces aquí tenemos una desigualdad, la desigualdad número 8 de la proposición 6, involucra una desigualdad con módulos. Así que estos son números reales mayores o iguales a 0. Entonces, si yo quiero demostrar esta desigualdad, basta probar que el cuadrado de la desigualdad es verdadero. Basta probar que cuando yo eleve al cuadrado, voy a tener realmente la desigualdad que me están pidiendo, demostrar esta. Así que basta con demostrar esto. Y la razón de hacer esto es porque recuerden que el módulo es la raíz cuadrada de este número por su conjugado. Entonces yo al elevar el cuadrado simplifico la situación porque elimino la raíz cuadrada. Ahora, ¿y por qué digo yo que basta probar esta desigualdad? Bueno, claro, porque si yo pruebo esto, después entonces saco la raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada es la función inversa de elevar al cuadrado. Entonces, primero aplico la función elevar al cuadrado y después aplico la inversa para volver acá, a lo que yo quiero demostrar. Entonces, si yo saco la raíz de este número, por ejemplo, el que está a la izquierda, recuerden ustedes que la raíz de un número al cuadrado es el valor absoluto, no el mismo número, ¿ya? Pero es que aquí estoy tomando el valor absoluto de un número que ya es mayor o igual que 0. Entonces, bueno, no es necesario poner dos barras, porque este sería el valor absoluto de algo del módulo, pero es que esto es el módulo mayor o igual que 0, así que valor absoluto no es necesario. Y el mismo argumento se usa acá, porque aquí si yo tomo la raíz cuadrada del lado derecho voy a tener que tomar el valor absoluto de esta suma, pero es que esta suma es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto no es necesario. ¿Ya? Por eso es que digo que basta probar esto. Bien, entonces, para yo probar esta desigualdad voy a partir con el lado izquierdo. ¿Ya? Con el lado izquierdo. Entonces,
y voy a tratar de llegar a que es menor o igual que el lado derecho. Y eso es lo que quiero manipular, esta expresión. Y como yo ya les decía, esta era la raíz cuadrada de este número por su conjugado, así que va a ser simplemente, aquí yo escribo z más w por z más w barra. Y eso por definición del módulo, nada más que por definición del módulo. Ok, y entonces, bueno, pero es que yo acabo de mencionar así por error y fue útil que me equivocara porque es para recordar que el módulo de unas, perdón, que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Entonces aquí tengo z más w, z barra más w barra. Y ahora simplemente multiplico y distribuyo. Entonces z barra más z w barra más w z barra más w barra. Eso resulta de multiplicar ahí. ¿Ya? Y bueno, aquí obviamente que voy a tener el módulo de z al cuadrado. Y aquí voy a tener, este que está acá, va a ser el módulo de w al cuadrado. Y aquí entre medio tengo algo que tengo que manipular un poco. A ver, por suerte, bueno, aquí se pueden conmutar. Así que no hay ningún problema que yo escriba z barra w acá. Porque todo es conmutativo en este curso. Z barra W. ¿Ya? Estamos en álgebra, todo es conmutativo. No hay problema. Y entonces, pero aquí yo me doy cuenta de que si yo le tomo la conjugación, si yo conjugo este número complejo, voy a tener que tomar el conjugado de Z. Recuerden que la conjugación respeta los productos. Entonces, si yo tomo el conjugado, aquí me va a dar Z barra barra, es decir, Z, porque ya sabemos que es una propiedad que es idempotente. Y va a quedar W barra, es decir, va a quedar exactamente esto. Entonces me doy cuenta de que aquí tengo Z W barra más el conjugado de lo mismo. Y ese número me quedó muy lejos allá. Lo traemos para acá. Ok, y eso simplemente por... ups, hay un problema acá. No, está bien, porque la barra de un producto es el producto de las barras. Aquí me queda Z barra entonces y W barra barra. Y recupero... en alguna parte estoy equivocándome. A ver, espérame un rato. Me equivoqué en algo. ZW barra, Z barra W. Yes, está bien, porque si yo hago conjugo aquí, voy a tener que tomar el conjugado de Z, que aparece acá, y después W barra barra, que es el W que está ahí. Perfecto, no hay ningún error. Estamos bien. Bueno, pero aquí tengo un número complejo sumado con su conjugado, y habíamos visto que eso era exactamente 2 veces la parte real del número complejo en cuestión. ¿Ya? Porque si tengo un número complejo y le sumo el conjugado, me va a dar 2 veces la parte real del número. Hasta el momento tengo puras igualdades. No he llegado al momento a la desigualdad. Bueno, pero ahora sí, porque recuerden que la parte real puede ser positivo o negativo, pero bueno, obviamente que esto es menor o igual que tomar el módulo, el valor absoluto. Recuerden que este es un número real, así que estoy tomando el valor absoluto real acá. Más W al cuadrado. Claro, porque este número, que podría ser negativo, siempre es menor o igual que su valor absoluto real. Si es que es positivo, si es que este es positivo, son iguales. Aquí, si la parte real de ZW barra es positiva, yo aquí, de hecho, podría poner igual. Y sin problema. Pero es que este podría ser negativo, por eso es que es menor o igual que el valor absoluto, que siempre es positivo. O cero. Ok, y entonces, ya, ahí vamos bien. Y ahora voy a usar esta desigualdad, el 7. Dice, el valor absoluto real de la parte real de un número complejo es menor o igual que su módulo. Entonces aquí voy a tener menor o igual nuevamente. Y este es menor o igual que, de acuerdo a lo que dice acá. Voy a usar esa propiedad. Ok, ahí tengo esa propiedad. Estoy usando la propiedad 7. Entonces pongamos acá, por 7. Usando esa desigualdad. Ya, perfecto. Pero es que ahora yo veo que esto es igual, porque aquí
el módulo, como vimos en las propiedades previas, el módulo respeta el producto. Entonces me va a quedar aquí, esto es igual a esta expresión. El módulo respeta el producto. Y el módulo de W barra es lo mismo que el módulo de W. También es otra de las propiedades que demostramos en esta misma proposición. Listo. Y ahora esto que está aquí es exactamente igual al cuadrado de esa suma. Claro, porque es el cuadrado de este, más el doble producto de este por este, que ahí está, más el cuadrado de ese, perfecto. Y entonces esto que está aquí es menor, igual, menor, igual, y aquí es menor, igual. Entonces igual, me da exactamente esto que es lo que quería demostrar. Y ahí está demostrada la desigualdad triangular. Usando las propiedades. Eso es lo que faltaba probar. Bien. Bien, y ahora vamos a representar nuevamente los números complejos de manera gráfica. Bueno, ya sabemos cómo se representan gráficamente. Los números complejos ya lo habíamos hecho, pero es que los habíamos representado en el plano cartesiano, ¿ya? Usando coordenadas rectangulares, que se llaman, porque cuando yo uso coordenadas, el plano R2, cuando hice el dibujo ustedes se acuerdan que yo dije el número complejo Z, que es A más BI, lo identifico o le asigno el par ordenado A, B en R2, cuando definimos la biyección entre los complejos y R2. O sea, acá lo que hice fue lo siguiente, a cada número complejo expresado de esta forma, yo le asigné el par A, B, y así pude dibujarlo. Entonces que tenía el A, B. ¿Ya? Y así lo dibujé ayer. Y ahí está mi Z. Y cuando yo uso coordenadas, esto se llaman las coordenadas rectangulares, porque ustedes ven el dibujo parece un rectángulo. Pero no es la única manera en que yo puedo ubicar un punto en el plano. Porque claro, yo les puedo decir, mira, para ubicar un punto en el plano, muévete o muévase A unidades a la derecha y después B unidades para arriba. Y ahí está tu punto. Te lo ubico. Ya, pero que también lo puedo ubicar de la siguiente manera. Puedo decir, mira, el lugar donde tienes que dirigirte, ¿ya? Al Z, claro, puedes irte por esta calle, llegar a la esquina y después subir tantas cuadras y ahí va a estar la casa a la que te voy a mandar, ¿ya? Pero también yo puedo decirte lo siguiente, yo puedo decir, mira, para llegar al Z, lo que tienes que hacer tú es tomar un rayo aquí, ¿ya? Y subir un cierto ángulo, hasta que llegues a un cierto ángulo, ¿ya? Puede ser aquí, este tiene cara de ser como 50 grados más o menos, está un poquito más arriba de la diagonal principal. Ya, pongámoslo así, imaginemos que es 50 grados. Entonces, te puedo dar, muévete 50, una abertura de 50 grados, ¿ya? Pero con eso no te digo dónde está exactamente la propiedad o el punto de destino, porque dentro de este rayo que está a una abertura angular de 50 grados, pues la casa puede estar ubicada aquí o aquí o aquí o en cualquier parte. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta decir qué tan lejos del origen está. Si te digo, mira, el lugar donde tú tienes que dirigirte, para llegar a él tienes que medir 50 grados de ángulo y 4 cuadras desde la plaza principal, en este caso del origen. Entonces ahí va a estar ubicado, no va a poder, o sea, no te vas a perder porque va a estar precisamente ubicada el punto al que tienes que llegar. Entonces lo que estoy diciendo es que no solamente se puede describir un punto con coordenadas rectangulares como lo hicimos acá, sino que también lo puedo, al Z, yo lo puedo ubicar unívocamente, de manera precisa en el plano, diciendo a qué distancia se encuentra del origen y cuál es el ángulo que hace con el eje X positivo. Entonces el R es la distancia
de z al origen. ¿Ya? Bueno, eso ya lo sabemos cuánto vale. La distancia de z al origen lo podemos expresar. Hay una, por supuesto que si yo un punto z lo expreso con coordenadas rectangulares y también de otra manera, tiene que haber una equivalencia entre los dos conjuntos de coordenadas. Claro que lo hay, porque esta distancia, o el radio que se llama, la distancia r del punto al origen, yo lo puedo expresar en términos de las coordenadas rectangulares de esta manera: a cuadrado más b cuadrado raíz cuadrada. ¿Por qué motivo? Porque ya calculamos ayer que la distancia del punto a, b, ¿ya? Estoy identificando estas dos. La distancia del punto a, b al origen es precisamente esta cantidad, y eso lo dedujimos del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Porque formamos un triángulo y calculamos la hipotenusa, etc. Entonces, la distancia de z al origen, el r, se puede escribir así. Y aquí tengo una equivalencia entre los dos sistemas de coordenadas, pero me falta el θ, el ángulo. Es el ángulo Entonces, digamos que el θ es el ángulo formado por el rayo que va de 0, del origen, ángulo formado por el rayo desde 0, 0 a z, identificado con el par a, b, ángulo formado por el rayo desde 0, 0 hasta z, hasta ese punto, ángulo formado por este rayo con el eje X positivo. Es decir, voy a medir el ángulo desde el eje X positivo para acá. Entonces este va a ser mi ángulo, el θ. ¿Ya? Y R es esta distancia, desde el origen hasta el punto Z. Ahí tengo otra manera de expresar la ubicación del punto Z. Pues este sistema de coordenadas, R, θ, se llaman las coordenadas polares. Las coordenadas polares de Z, no las rectangulares, las polares. ¿Y por qué se llaman polares? Porque si yo el plano lo doblo y trato de formar una esfera, y formo una esfera, entonces te va a quedar en un polo, o el polo sur, por ejemplo, o el polo norte, lo que ustedes quieran. Entonces, por ese motivo se llaman polares, creo yo. Este es el polo. Y estas coordenadas son particularmente útiles cuando uno quiere expresar de manera algebraica los gráficos de ciertas figuras. Por ejemplo, si yo tengo un círculo centrado en el origen, bueno, la ecuación del círculo centrado en el origen es esta, ¿no es cierto? X cuadrado más Y cuadrado igual, digamos que tiene radio R0. Un cierto número, no quiero llamarlo R porque mi R puede ser variable, ¿ya? Pero el R0, hagamos un ejemplo específico mejor, ¿ya? En vez de poner tantas letras. Pongamos esta ecuación. Esta es la ecuación de un círculo centrado en 0, 0 y que tiene radio 2, ¿no es cierto? Porque es la raíz cuadrada del 4, el 2. Entonces esta es la ecuación de este círculo en coordenadas rectangulares. Y en coordenadas guácala. Bueno, después la cambio. All right. So, esta es la ecuación del círculo en coordenadas rectangulares. Y en coordenadas polares es mucho más simple porque los puntos que están sobre este círculo son exactamente todos los puntos que están a la distancia fija. Es decir, la ecuación es R igual 2. Y en esta ecuación R igual 2, que es la ecuación en coordenadas polares, no se hace ninguna mención al ángulo θ porque el θ varía como le place. El único, entonces esto es súper simple. Comparado con esto, esta ecuación es mucho más simple. R igual a 2
Es más simple que esa ecuación que está aquí arriba, en rectangulares, ¿ya? El único problema, más o menos grave, que tiene este sistema de coordenadas polares, es que este ángulo θ no está unívocamente determinado. Por ejemplo, porque este punto, hagamos un ejemplo, a ver, busquemos este punto que está aquí, ¿ya? Imaginemos este punto x0, y0 que está sobre el círculo y está a distancia 2 del origen, ¿ya? Y tiene un cierto ángulo. Entonces, este punto x0, y0, que son sus coordenadas rectangulares, yo lo puedo escribir en coordenadas polares, diciendo que el radio es 2 y el ángulo es un cierto ángulo, aquí le vamos a llamar θ0. Un cierto ángulo que hace con el eje X positivo. Pero lo que pasa es que este ángulo θ0 no está unívocamente determinado, porque si yo sigo dando, parto de aquí, calculo el ángulo, pero después sigo dando una vuelta adicional, ¿ya? Ya vamos a ver cómo está el pueblo. Y llego aquí y después llego al mismo punto o no. Entonces, quiere decir que va a tener las mismas, que yo puedo cambiar, el 2 no lo puedo cambiar porque la distancia es fija, pero el ángulo le puedo cambiar por un múltiplo, por 300, le puedo sumar una vuelta completa, 360 grados. Claro que en este curso no vamos a usar grados, sino que vamos a usar radianes. Entonces, 360 grados es 2pi radianes. Y que no va a ser unívocamente, el ángulo no está unívocamente determinado. Y yo puedo seguir sumándole tantas vueltas como yo quiera y no va a cambiar la descripción del punto. Entonces ese es un defecto del sistema de coordenadas polares. Pero bueno, el caso del círculo es como muy simple, y entonces a lo mejor a ustedes no les convence mucho la utilidad o el beneficio de cambiar de coordenadas si es que va a tener este problema. Pero es que como te digo, es una muy simple, una curva muy simple, el círculo. Entonces veamos una curva un poco más complicada. Una curva un poco más complicada. Aquí en el libro aparece un ejemplo. Aparecía, pero ya no aparece, parece que me equivoqué. Pensé que había un ejemplo acá. Pero mira, no voy a darte el ejemplo, voy a darte la figura, pero no la ecuación, ¿ya? La figura, pero no la ecuación. Por ejemplo, una curva como esta, una espiral. Entonces, una ecuación rectangular de esta curva es bastante complicada, pero lo es menos, es mucho más fácil en coordenadas polares, porque el ángulo varía independiente, pero el R se va agrandando, ¿ves? Se va alejando del origen. En este momento no tengo la fórmula precisa, pero les aseguro que escribir esto en coordenadas polares es mucho más fácil que en coordenadas rectangulares. Este es un ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. No sé, bueno, ustedes me imagino que alguna vez han estado enamorados, ¿no es cierto? Y entonces, ahí le dibujaron a la polola. Me imagino que le habrán dibujado alguna vez, le habrán dibujado un corazón. ¿Ya? Entonces, dibujar este corazón, algo así, no me acuerdo cómo era. Hay algunos que tienen un bucle incluso, así. Ese tipo de curva en coordenadas polares es mucho más simple que en coordenadas rectangulares. Y este no es una cardioide, porque tiene una singularidad. No me acuerdo la cardioide cómo era. El dibujo parece que era así. Ya, algo así. Tiene que ser simétrico, sí. Ya, estoy dibujando mal. Entonces, esto es una cardioide. Y la ecuación de la cardioide, la mejor manera es con coordenadas polares, no rectangulares. Bueno, ahí es una de las muchas razones. No vamos a tener tiempo de estudiar esas curvas en este curso, son súper interesantes, pero no vamos a tener tiempo, ¿ya? Bueno, y otra manera de identificar el mismo punto, ¿ya? Yo puedo moverme, indicar este ángulo de manera positiva, ¿ya? El ángulo que hace con el eje X positivo, y el mismo punto también lo podría representar yendo en sentido contrario, partiendo de acá,
pero yendo en el sentido opuesto y asignándole el ángulo negativo, el que va en la dirección opuesta, y llego al mismo punto. Entonces también yo podría hacerlo, cambiar el ángulo a uno negativo, entonces también le puedo restar un múltiplo de 2pi. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, el ángulo no es único y yo lo puedo cambiar con cualquier, puedo cambiar el ángulo por un múltiplo de 2pi, incluso en múltiplos negativos, por eso es que el K está en Z, y aún así representar el mismo punto. Pues ahí tengo un problema con que existen una cantidad infinita de posibles coordenadas para un punto dado. ¿Sí? Y aquí en el libro muestran unos ejemplos donde esto ocurre. Por ejemplo, hagamos de los ejemplos que aparecen aquí en el libro. Ejemplos. 1. R igual 2 y ángulo igual pi tercios. Voy a tratar de ubicar ese punto. Bueno, pi tercios no es 60 grados. Entonces voy a tener que hacer un dibujo así, que está a 2 unidades. Aquí tengo 45, por aquí está los 60 grados. Más o menos, ¿ya? Estoy imaginando. Aquí tengo pi tercios. Y aquí va a estar ubicado el Z. A 2 unidades. Ahí está claro, ¿ya? Ok, entonces, y ahora me dice en el ejemplo 2, dice vamos a dibujar otro, entre comillas, otro punto. Menos 5 pi tercios. Entonces, ¿cómo dibujo este? Bueno, nuevamente tengo que medir el ángulo primero. Dice ángulo negativo, menos 5 pi tercios. Entonces mido en el opuesto, en el sentido opuesto, mido para acá. Entonces aquí tengo 3 pi tercios, porque aquí ya llevo 1, aquí llevo 2 y aquí llevo 3 pi tercios, que es igual a pi. Y después 4, 5, etcétera. Entonces 1, 2, 3 tercios y voy a llegar entonces al menos 5 pi tercios y esto va a estar por acá. Ya, pero es que el menos 5 pi tercios es lo mismo que el pi tercios menos 6. Ahí está. Bueno, 2pi es 6 pi tercios. Entonces, 1 tercio menos 6 pi tercios menos 5 pi tercios. Entonces, ustedes ven que este ángulo negativo, menos 5 pi tercios, difiere del pi tercio en un múltiplo negativo de 2pi. Entonces, llego al mismo punto. Entonces, otra descripción. Entonces, este punto que está acá, ese es el mismo que este. Pero ustedes ven, tiene otro conjunto de coordenadas polares. Entonces, es una ilustración del hecho de que este punto 2 pi tercios es el mismo punto que este. Porque los ángulos difieren por un múltiplo de 2pi, en este caso un múltiplo negativo. Y el tercer ejemplo, que es el mismo, R igual 2 y θ igual 7 pi tercios. Ahora me fui para el lado positivo, porque aquí tengo 2pi más 1, porque son 6 pi tercios es 2pi, más 1, entonces este es pi tercios más 2pi. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, a la misma distancia estoy, pero en vez de medir pi tercios, mido pi tercios más 2pi, una vuelta completa. Y llego al mismo punto. Entonces esto que está aquí nuevamente es lo mismo que esto, 2, 7 pi tercios. Y eso ilustra ese hecho que yo expliqué ahí en general. Estos son los ejemplos que aparecen en el libro. Bien. Y hay una manera, entonces, ¿cuál sería la manera en que yo expreso un número complejo en coordenadas polares? No rectangulares, polares. Y esto es el teorema 7, el que viene a continuación. Teorema 7. Teorema 7. ¿Qué dice el teorema 7? Dice, si Z es este número complejo,
presentado en la forma estándar. Esta es la forma normal que se llama del número complejo, con coordenadas rectangulares. Y eso, coordenadas rectangulares. Z igual A más BI en C. Esta es la manera en que yo presenté los números complejos. Pero yo también lo puedo escribir de otra manera. Lo puedo escribir en términos de las coordenadas polares. Lo puedo escribir de la siguiente manera. Es R por el coseno del ángulo más I veces el seno del ángulo. Y donde el R es el módulo. La distancia de Z al origen. Ese es R. Y esta es la raíz. Ya sabemos cuánto. Bueno, esto no lo voy a escribir acá porque no es parte del teorema, ¿ya? Voy a escribir solamente que esa distancia es mayor o igual que 0. Y este θ se llama el argumento de Z. ¿Ah? Y con la letra mayúscula indico todos los posibles argumentos. Y con la letra minúscula indico aquel argumento que yo puedo ubicar en el primer cuadrante, o digamos, menor o igual que el argumento chiquitito el A con la A minúscula, lo voy a considerar que puede ser mayor o igual que 0, pero menor que 2pi. O sea, menor con este ángulo chico es a lo más, no puede ser una vuelta completa, es inferior a una vuelta completa. Y más 2k pi, donde el k está en z. Entonces es como el argumento, el A chico, la letra A chica es como el argumento principal, el que se encuentra entre 0 y 2pi. Y el argumento con mayúscula es porque considero todas las posibles, la familia completa, que consiste en agregarle a un múltiplos de 2pi, múltiplos positivos o negativos. ¿Ya? Y esa es la expresión de Z en términos de las coordenadas polares. Y esto se abrevia de la siguiente manera. R, C, I, S, Z. Es simplemente una abreviación, ¿ya? Por coseno más I seno de θ, para no escribir esto todo el tiempo. Así que usualmente lo vamos a escribir así. ¿Ya? ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra este teorema? La demostración no es complicada. ¿Por qué? Porque tomamos ubicamos el punto Z por acá en el plano, tomamos la distancia, ¿no es cierto? Porque yo sé que este es el módulo, y aquí tengo mi ángulo, y todo lo que tengo que hacer es relacionar el ángulo y el módulo con las coordenadas rectangulares del punto. Este es A más IB. A más IB. Yo sé que aquí se forma un triángulo que tiene este lado A y esta altura es B. Estoy trabajando en el lado positivo en el primer cuadrante, pero no hay ninguna diferencia sustancial con los otros cuadrantes. Hay que tener presente los signos, ¿no? Ya, pero ahí tengo mi triángulo, rectángulo, entonces, bueno, de acuerdo a las definiciones del seno y el coseno, entonces el seno del ángulo, θ, por definición, el seno del ángulo es el opuesto, el lado opuesto, partido por la hipotenusa. Y aquí la hipotenusa es el módulo de z, que es lo que llamamos R. Entonces ahí tengo que el seno de θ es el opuesto, partido por la hipotenusa. Por lo tanto, el B vale R seno θ. El B es la parte imaginaria. Y por otra parte, el coseno de θ, el coseno del ángulo, es el cateto adyacente, este se llama el opuesto, este es el adyacente, partido por la hipotenusa, que ya sabemos que vale R. Entonces, en este caso vemos que el A vale R coseno θ. Por lo tanto, A más BI yo lo puedo escribir así. R coseno θ más I por B, que es R seno θ.
Ah, y ustedes ven que el R es un factor común, entonces pongo el R afuera y aquí tengo coseno teta más I seno teta. Y eso es exactamente lo que dice el teorema. Ahí está la demostración, es súper simple. ¿Ya? Ya, pero como les digo, el problema es calcular el R nunca es problema, porque el R es la raíz, o sea, si tú conoces las coordenadas rectangulares del número complejo, no va a ser problema calcular el R, porque el R es papita, es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. El R no es problema. El teta es el problema, el ángulo. El ángulo es el problema, porque mira, te voy a explicar por qué. Porque aquí, cuando uno calcula el ángulo, la calculadora es tu enemigo personal. La calculadora. Porque la calculadora puede que te dé el ángulo equivocado. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Observar lo siguiente. Observa lo siguiente, que si yo tomo la tangente, o sea, tratar de calcular el ángulo, por ejemplo, tratar de calcular el ángulo teta usando la calculadora, porque yo tengo lo siguiente, seno de teta vale B partido por R. Y suponte que tú conoces el R. El R vale esto, ¿ya? El R vale... Por favor, silencia tu micrófono, porfa. Entonces, mira, aquí tengo el R es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Esto es fácil de calcular, porque simplemente me dan el número complejo A más BI y esto es papita calcularlo. Inmediatamente lo puedo calcular. El P también lo puedo calcular, porque el P es parte de la expresión normal, de la forma normal del Z. Aquí cuando me dan el Z, de esta manera yo conozco el A y el B. Y entonces, usando la calculadora, tú puedes hacer esto. Teta va a ser el seno inverso de P partido por R. También lo puedo calcular, el seno también lo puedo calcular usando el coseno inverso, porque el coseno de teta vale A partido por R. Entonces, el teta también puedo calcularlo así, coseno a la menos 1 de A partido por R. O también yo puedo usar el hecho siguiente, que la tangente del teta es el cateto adyacente dividido por el el cateto opuesto dividido por el adyacente. ¿Ya? La tangente es este lado dividido por este. ¿Ya? Entonces aquí yo también puedo usar la tecla de la calculadora que me calcula la tangente inversa. Tangente inverso B partido por A. Puedo usar esta tecla de la calculadora con seno inverso o coseno inverso o con tangente inversa. Pero la calculadora no te va a dar siempre la respuesta correcta, porque la calculadora, los valores que tiene almacenados de la tangente inversa, esto es lo estándar, se usa generalmente esta fórmula. Esta fórmula es la que se usa para calcular el ángulo, con la calculadora. Pero como les decía, la calculadora tiene la tangente inversa no es un valor que esté unívocamente determinado, porque si uno, ¿qué es lo que está buscando? Uno está buscando todas las soluciones de esta ecuación. Tangente de teta igual P partido por A y trata de ubicar el teta que te sirve, ¿ya? Lo que pasa es que si uno dibuja la función tangente se dispara en el pi medios. Todo el mundo sabe que la tangente 90 es infinito, ¿ya? Y aquí tengo menos pi medios. Y después por acá tengo el pi, y después por aquí tengo 3 pi medios, ¿ya? Entonces aquí el gráfico de la tangente es así. Y se repite, ¿ya? Porque las funciones trigonométricas son periódicas, ¿ya? Se van repitiendo. Entonces, cuando uno quiere resolver, uno está buscando esta solución. Está buscando el teta tal que la tangente es B partido por A. Entonces, suponte que tú calculas B partido por A y es este valor. Entonces, como es este valor, bueno, tienes que lanzar una línea horizontal por ahí. Se supone que es horizontal, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno,
¿Cuál es el teta que te sirve? Es que lo que pasa es que no es único, porque aquí hay uno. Teta. Teta 1 llamémosle. ¿Ya? Ese, cuando le tomo la tangente, me da B partido por A. Aquí está el B partido por A. Ya, pero es que este también me sirve. ¿Ya? Y este que está acá también me sirve. Hay una cantidad infinita. Y los para atrás también, este también me sirve. ¿Ya? Hay una cantidad infinita de posibilidades. ¿Ya? Por la periodicidad. Por el hecho de que aquí tengo la libertad de sumarle múltiplos, ¿ya? Y de hecho, en el caso de la tangente, necesito múltiplos de pi nomás, no de 2pi, porque el periodo de la tangente es pi, y como lo ven acá, ¿no? Esto de menos pi medio a pi medios hay distancia pi, y este es el pedazo que se repite. Entonces, ya, y esto, aquí viene todo esto, que cuando uno calcula con la calculadora me parece que te da este valor. Fijo, lo que le pongas por delante, ¿ya? O sea, te va a dar el valor de teta 1 a la calculadora, es que también va a depender si el B partido por A es negativo, si el B partido por A es negativo, si el punto está, este Z está por acá en alguna parte y cambia los signos, entonces capaz que no te dé este, sino que te dé por acá este, porque es negativo el resultado, ¿no es cierto? Pero la calculadora te va a dar uno solo de estos ángulos, y lo que tú tienes que calcular es el verdadero ángulo. Y la única manera de saber eso es ubicando en qué cuadrante está tu punto ubicado. Entonces necesitas dos cosas para calcular el teta correctamente. Tu calculadora probablemente, pero además dibujar. ¿Dónde está? ¿Ya? Ese es el único problema que hay que tener presente. Veamos ejemplos. Después de toda esta discusión general, veamos si existe algún ejemplo interesante en el libro. O podemos inventar uno. A ver, déjame ver si hay un ejemplo interesante aquí en el libro. Ya. Aquí hay ejemplo interesante. Mira, ejemplo, estoy en la página 140. Página 140, ejemplo 1. Veamos el ejemplo 1, qué tan interesante es. Ejemplo 1. Dice, hallar la forma trigonométrica, así se llama, la del teorema 7, la representación trigonométrica. Hallar la forma trigonométrica. ¿A qué se refiere? A esta forma. Esta es la forma trigonométrica. R, coseno y seno teta. Hallar la forma trigonométrica de z igual 1 más i. Y el otro, z igual, bueno, w le pusieron. Y w igual 1 menos raíz de 3 por i. Hay un error de imprenta que en el libro le pusieron raíz de 3i con el i dentro de la raíz, no corresponde. Entonces, ahí tengo que calcular. ¿Ya? Entonces, veamos la solución de esto. Veamos el primer ejemplo. Ya, antes de continuar voy a buscar un poquito de agua, pero de la fresca, ¿ya? Y ya vuelvo. Ok, llegó el agua. El agua de la buena. Entonces, en este punto de la clase es cuando ese ayuda a memoria que yo les envié por correo antes del inicio de la clase, es cuando ese sirve en este tipo de problemas, ¿ya? Por eso se los mandé. Pero primero vamos despacito por las piedras. Hagamos el 1 primero. A ver. Este que está aquí. Me voy a preocupar de la representación geométrica del Z. Entonces, como les decía,
lo fundamental en ambos casos es dibujar dónde está ubicado el punto. Bueno, dice 1 más i. Ah, las coordenadas rectangulares son 1 y 1. 1 y 1. ¿Ya? Ahí está mi punto z, 1 más i. Ahí está el z. ¿No? Z, z igual 1 más i. Y lo que yo tengo que hacer es encontrar las coordenadas polares, ¿ya? La representación trigonométrica. Yo tengo que saber cuánto es el r, la distancia. Ah, pero es que la distancia siempre es fácil. La distancia es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Así que esa es la raíz de 2. Así que ese no es problema. El ángulo. ¿Cuánto será el ángulo? Entonces, el ángulo lo puedo calcular, intentar calcular con la calculadora, porque el θ va a ser la tangente inversa de b partido por a. Ah, pero es que el b es 1 y el a, entonces la tangente inversa de 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes calculan en la calculadora, yo no tengo calculadora científica, pero me parece que si calculan la tangente inversa de 1, les va a dar, si está, depende, tiene que estar en, hay calculadoras que te dan no te dan el número 314, sino que te dan la letra pi. ¿Ya? Entonces, la calculadora te va a dar este resultado si es que están radianes, y es de las calculadoras grandes, esas modernas, o si lo tienes tu calculadora en grados, te va a dar 45. Bueno, pero es que eso es evidente, porque estamos en la coordenada A, es lo mismo que la B, así que este punto Z está ubicado sobre la diagonal principal, ¿ya? Donde Y igual a X, ¿ya? Y nosotros sabemos que este ángulo es 45 grados, también conocido como pi cuartos. Entonces, la representación geométrica de SZ no es complicada. Así que el Z es raíz de 2 coseno y seno de pi cuartos. Ahí tengo la solución del primer ejemplo. Y ahora hagamos el W. El W es 1 menos raíz de 3 por I. Si yo quiero ver quiero determinar su representación trigonométrica. Entonces, lo primero que te digo es ubicarlo. ¿Dónde está ubicado? Dice que tiene componente X igual a 1. ¿Ya? Y la otra componente es negativo raíz de 3. Ah, entonces la Y es negativa. Entonces no, este es 1 y el raíz de 3, 1, y aquí tengo el 2, es menos, la raíz de 3, 1, 73, 20. Entonces aquí está menos raíz de 3, más o menos, ¿ya? Por ahí está ubicado. Así que mi punto está en el cuarto cuadrante. El W no está en el primer cuadrante, está en el cuarto cuadrante. Entonces, cuando tú ves eso, bueno, primero, como siempre, la distancia al origen nunca es problema. El R es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Así que esto va a ser 1 más 3, 4, raíz de 4, 2. R igual a 2. Así que este W está ubicado sobre el círculo de radio 2. ¿Ya? Ya no me interesa para allá. Estoy preocupado del W. Ya sé que está a distancia 2. ¿Cuál es el ángulo? Bueno, generalmente yo les voy a pedir que este θ sea el argumento chico. Es decir, el θ tiene que estar tiene que ser mayor o igual que 0 y menor estricto que 2pi. ¿Ya? Por motivos que vamos a ver después cuando veamos las fórmulas que vamos a trabajar, ¿ya? Con las que vamos a trabajar. Así que
El teta yo quiero que esté entre 0 y 2pi. O sea, ¿por qué? Porque ustedes podrían medirlo negativamente el ángulo, podrían partir de acá y medirlo en esta dirección, pero eso me va a dar un ángulo negativo menor que 0. Y yo necesito que el ángulo esté entre 0 y 2pi porque les estoy pidiendo que esté entre 0 y 2pi. Entonces tienen que medir este ángulo. ¿Ya? No este. Recuerden que era el ángulo que hace el rayo, este rayo con el eje X positivo, o sea, este ángulo, eje X positivo y aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes usan la calculadora y hacen esto, ¿qué van a tener que hacer? Tangente de P, pero es que el P es menos raíz de 3. Y el A es 1. Así que van a tener que hacer tangente de menos raíz de 3. Y si ustedes hacen este cálculo con la calculadora, lo que la calculadora les va a dar a ustedes, les va a entregar, va a ser este. Porque les va a dar un valor negativo, menos no sé cuántos grados. ¿Ya? Les va a dar este ángulo, pero es que yo no le estoy pidiendo eso, yo le estoy pidiendo el otro. ¿Ya? Entonces, le estoy pidiendo uno que esté entre 0 y 2pi. Entonces, el ángulo que ustedes necesitan no es el que les da la calculadora. Este es el que le da la calculadora. Así que este llamémoslo, pongámosle otro nombre porque no es el que a mí me interesa. ¿Ya? Pongámosle, ya. El que te da la calculadora es, va a ser un ángulo negativo. Va a ser el negativo del ángulo que estás buscando. Entonces, ¿cuál es el ángulo que te estoy pidiendo? El teta es este ángulo. Entonces, pero te puedes ayudar con el dibujo y con la calculadora porque tú sabes que el ángulo completo es 2pi. La vuelta completa. La vuelta. Pero tú no necesitas 2pi, necesitas 2pi menos algo. Menos que algo, ese, menos lo que te da la calculadora, menos este, ¿ya? Menos el... probablemente voy a tener que... esto te va a dar negativo, entonces lo que hay que hacer es probablemente un más, para que te dé el negativo, para restarlo, para que te dé menor que 2pi, ¿ya? Pero pongámosles así, pongámosles en valor absoluto. Porque la calculadora te va a dar este valor negativo. Tú tienes que tomar el valor absoluto. Bueno, la idea es que necesitas este ángulo. 2pi menos este pedazo. ¿Ya? Ya, entonces, esa es una manera de hacerlo con la calculadora. Pero es que yo tengo otra manera que es mejor, y de la cual ustedes usan el torpedo, perdón, la ayuda de memoria que yo les envié. Usando la ayuda de memoria. ¿Cómo hago esto usando la ayuda de memoria? Ok, entonces, usando el ayuda a memoria. Ese dibujito, esa foto que yo les mandé. Usando la ayuda a memoria enviado por correo. Enviado por correo hoy. ¿Ya? No les voy a dar la hora, no me acuerdo. ¿Ya? Usando la ayuda de memoria enviado por correo. ¿Cómo lo hago? Entonces tengo este problema. W igual a 1 menos raíz de 3 por i. Y yo quiero hallar la forma trigonométrica. Aquí no he terminado porque no usé la calculadora ya, porque no tengo calculadora. Quiero hallar la representación. Quiero hallar la representación trigonométrica de este número usando la ayuda de memoria, no usando calculadora. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que mi ayuda a memoria, si lo recuerdo bien, quizás lo puedo ver aquí en mi celular porque debe estar en mis enviados, ¿ya? Correos enviados. Pero se los envío hoy. Ok, enviados, ¿dónde está? Enviados. ¿Y aparece aquí los enviados? ¿No? Sí, ayuda a memoria. Bien, aquí está la ayuda a memoria. Aquí tengo la foto. ¿Eh? Aquí tengo la foto. Esa ayuda a memoria es el que voy a usar, ¿ya? Todo el mundo, si no lo han visto aún, es lo que les llegó por correo. ¿Ya? Esa ayuda a memoria. Un círculo. Ok, entonces, esta ayuda a memoria, yo veo que es un círculo, pero de radio 1. Y ese es de radio 2. Entonces, ¿cómo lo hago para trabajar en un
en un círculo de... Vamos a bajarlo en el refrigerador este, ¿ya? ¿Cómo lo hago para trabajar en un círculo radio 1? Porque aquí tengo radio 2. Recuerden dónde tengo que llegar yo. Yo tengo que llegar aquí. R, coseno y seno teta. Eso lo estoy buscando el R, ese es papita, ya sabemos cuánto vale. Ese es papita, ya, pero estoy buscando el teta. Que no lo conozco aún porque yo no uso calculadora, no tengo calculadora. Entonces, ¿cuánto vale el teta? Entonces yo me doy cuenta de que esto es R coseno teta más I seno teta. ¿Ya? Pero hay una relación fundamental, hay una ecuación trigonométrica fundamental que dice que el coseno cuadrado más el seno cuadrado vale 1. ¿Ya? Entonces, es decir, este punto que está aquí es un punto, sin considerar el R, ¿ya? Sin considerar el R. Ese punto que está ahí está en el círculo de radio 1. Círculo de radio 1. Entonces, la suma de los cuadrados tiene que ser 1. Este no lo satisface. Este no lo satisface porque si yo hago la suma de los cuadrados de este número, 1 cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, no me da 1. ¿Ya? Me da 4, ¿no es cierto? Entonces, el truco es el siguiente. El W lo tengo así originalmente, me lo dan así, ¿ya? Pero lo que yo quiero hacer es escribirlo a la fuerza, quizás multiplicándolo por algo que aún no conozco aquí, ¿ya? Un número que aún no conozco, pero yo quiero cambiar estos números y poner aquí dentro unos números que yo sepa que la suma de los cuadrados es 1. Porque si yo tengo dos números aquí, a ver, pongámosles alfa y beta. Si yo sé que alfa cuadrado más beta cuadrado es 1, entonces estos tienen chance de ser de esta forma, coseno de teta, seno teta, porque si van a ser de esta forma, coseno teta, seno teta, tienen que satisfacer esta ecuación. Entonces, esto es una condición necesaria para que sean de la forma correcta. Entonces, lo que hago yo aquí, a la fuerza hago aparecer números cuya suma de los cuadrados me dé 1. Entonces, el 1 y el raíz de 3 no me sirve. Pero si yo lo divido por 2, ahí sí me sirve, porque si hago el cuadrado de este me da, veamos, y este, ¿ya? Cuadrado, eso me da un cuarto más 3 cuartos igual 4 cuartos igual 1. Entonces este tiene chance, ¿ya? Y para yo preservar la igualdad, ¿qué necesito aquí? Multiplicar por 2. Pero es que este compadre es mi R. Entonces, esto que está aquí es mi coseno y seno teta. Entonces, ¿cuál es el ángulo teta? El ángulo teta que estoy buscando es aquel ángulo cuyo coseno es un medio y cuyo seno es menos la raíz de 3 medios. Menos la raíz de 3 medios. Y aquí lo pueden ver porque el seno del ángulo que estoy buscando es esta altura, pero es que esto es, digamos, no es esta porque estoy en el círculo de radio 2, ¿no es cierto? Y yo quiero ubicarme en el círculo radio 1. Entonces esa altura es esta que está aquí, menos raíz de 3 medios. Entonces ahora estoy buscando ese ángulo. Estoy buscando un ángulo y yo sé en qué cuadrante está y que tiene esos valores. Entonces yo ahora veo la foto que les envié por correo a ustedes. Entonces, en esta foto, la voy a copiar acá, no toda, porque voy a la parte que me interesa nomás. No me salió muy centrado eso, ¿ya? No importa, le saco la sal. ¿Ya? Entonces yo voy aquí a la foto que mandé por correo y estoy buscando y busco, hay varios puntos aquí marcados. Y estoy buscando aquel punto que tenga coordenadas. Las coordenadas que estoy buscando, que el X valga un medio y que el Y valga menos raíz de 3 medios. Porque este es el X y este es el Y. Estoy buscando ese punto. Y este es un círculo de radio 1. Círculo de radio 1.
¿ya? Entonces aquí, ups, come on. Entonces, estoy en el círculo radio 1 y busco el punto 1/2, menos raíz de 3 medios. Aquí está. Y este dibujo me dice que esto es 5 pi tercios. 300 grados. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de hallar la representación trigonométrica del W usando este dibujito. ¿Ya? Así se usa, ¿ya? Así le... Así es más fácil, sin usar calculadora. No te confundes, usa el dibujo nomás, ¿ya? Entonces, veamos cómo lo resuelven. Veamos cómo lo resuelven aquí en el libro, ¿ya? Sin usar el dibujo del torpedo que yo les mandé. Veamos la solución del libro. A la solución del libro. Dice, el módulo de W es 2, ya lo vimos. Esa era la parte fácil. Después dice, la tangente de teta vale menos raíz de 3. Sí, porque era menos raíz de 3 partido por 1. Entonces dice, esto implica que el teta vale, bueno, yo no tengo calculadora, pero aquí dan dos valores, probablemente la calculadora te da uno solo de estos. No sé cuál, 2 pi tercios o 5 pi tercios. No lo saben por el hecho de la periodicidad, porque hay más de un valor, ¿ya? Entonces dice, la calculadora te da esto. Entonces dice, en la página 141, primera línea, dice, en estos casos es importante fijarse en el ángulo, ya que la tangente tiene periodo pi. Hay dos posibilidades. Entonces dice, así explican en el libro, como W es igual a 2, 1/2 menos raíz de 3 medios i, que es exactamente lo que tengo yo acá. Dice en el libro, se tiene que, implica esto que el coseno de teta vale 1/2 y es mayor que 0. ¿Ya? Y además también dice en el libro, el seno de teta es menos la raíz de 3 medios, es menor que 0. Esto significa que W pertenece al cuarto cuadrante, pero es que eso nosotros lo sabíamos al principio porque dibujamos. Hay que dibujar primero. Entonces, en el libro hacen todo este análisis para decir que el punto está en el cuarto cuadrante, pero eso lo supimos al principio nosotros. ¿Ya? Dice, por lo tanto, como está en el cuarto cuadrante, la elección correcta es este ángulo, no este, porque este 2 pi tercios es muy chico, ¿ya? Parece que está en el segundo cuadrante, ¿ya? ¿Esto cuánto es? 120 grados, porque es 360 partido por 3. 120, 90, 110. Este está en el segundo cuadrante. Este no me sirve, porque está en el cuadrante 2. Ups. Cuadrante 2. Yo necesito este que está en el cuadrante 4. Tú necesitas saber en qué cuadrante estás trabajando. 5 pi tercios. Y eso también entonces es mejor, que en vez de hacer todo ese análisis, es mejor usar este dibujito, ¿ya? Obviamente que este dibujito tiene una cantidad limitada de ángulos, porque no te pueden dar todos los ángulos, pero lo que pasa es que expresiones, números como este, aparecen repetidas veces, son muy comunes. Entonces, generalmente te va a servir esta foto, ¿ya? Generalmente. Veamos si podemos hacer otro ejemplo. Déjame ver. Yes, hagamos otro. Este inventado por mí. Okay. Let me see. Déjame ver. Hallar forma trigonométrica de este otro número. A ver, z igual S. Hallar la forma trigonométrica de ese número. ¿Cómo lo hago?
Bueno, ¿dónde está ubicado este? Primer cuadrante, porque tiene ambas coordenadas positivas. ¿Ya? Entonces tiene raíz de 3 por acá, 1,7320, y el 1 está por acá. Así que por aquí está ubicado. ¿Ya? Ese Z. Y el R no es problema, porque es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado, y eso yo ya sé que es 2. Así que nuevamente tiene R igual a 2. Entonces, el Z es R, coseno y seno teta, pero el R ya lo conozco, es 2, coseno y seno teta. Y coseno y seno teta es un numerito que tiene una cierta componente aquí, alfa, y aquí tiene una componente beta, y la suma de los cuadrados tiene que ser 1. Y tiene que darme de vuelta este. Entonces yo sé que esto es, por una parte, es 2 veces algo, y por otra parte es raíz de 3 más i. Entonces yo necesito aquí, porque lo que le ponga aquí, cuando lo multiplique por 2 me tiene que dar este. Entonces aquí tiene que ir la raíz de 3 medios. Y aquí, cuando yo lo multiplique por 2 me da 1, así que este es 1 medio. Entonces este número es importante. Entonces, lo que estoy buscando es el ángulo teta, tal que el coseno de teta vale raíz de 3 medios. Y el seno de teta, Jesus Christ, man. Y el seno de teta vale 1 medio. Seno de teta 1 medio. Entonces quiere decir seno de teta 1 medio. Seno de teta, si estuviéramos en el, bueno, ahí estamos en un círculo de radio 2, pero si estuviéramos en un círculo de radio 1, ¿ya? El seno de teta 1 medio, ¿qué significa el seno de teta? Entonces, si tengo el ángulo teta acá, el seno de teta, como estoy en un círculo de radio 1, la hipotenusa es 1. Entonces, el seno, en este caso, coincide con esta altura, porque recuerden que el seno es el opuesto partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa es 1. Así que esto que está aquí es 1 medio. Es decir, la altura es chiquitita. Entonces el ángulo es bajo, porque no se levanta mucho, 1 medio, ¿ya? Y sin embargo, la proyección, en este caso, el lado adyacente es el coseno. Y este es grande, porque esto vale 0,86, etc. Es bastante grande comparado con este. Así que esta proyección es larga. Y eso verifica que el ángulo es chato, ¿ya? Porque tiene una gran proyección y una altura pequeña. Entonces, si yo no me lo sé de memoria, no importa. Veo mi dibujo. Y busco aquí dice dónde está el punto con raíz de 3 medios en X. X raíz de 3 medios y el Y es 1 medio. Ese punto me da pi sextos. Así que este que está aquí es 2 coseno y seno de pi sextos. Ahí tengo mi representación trigonométrica. Ya, sigamos. Ese es un ejemplo extra. Este no está en el libro, ¿ya? Pero está en el video. Queda en este video. ¿Y por qué estamos sufriendo tanto con esto? ¿Por qué estamos sufriendo? Porque por las fórmulas que vienen a continuación, los teoremas que vienen a continuación exigen que ustedes representen el número complejo en forma trigonométrica, previamente a aplicar las fórmulas. Por eso. ¿Ya? Entonces veamos las fórmulas antes que se me acabe el tiempo. Primero, veamos la operatoria. ¿Cómo se manipulan estas formas trigonométricas? Teorema 8. ¿Cómo se manipula? Entonces, sí, el Z1 vale R1 coseno y seno teta 1 y el Z2 vale R2. Supóngase que me están dando esos números complejos, pero no me están dando los números complejos, pero no en su forma normal, con una coordenadas rectangulares, me los están dando con coordenadas polares. Entonces veamos cuáles son las ventajas. Las ventajas de usar coordenadas polares. La suma no tiene ninguna ventaja, de hecho es más complicado. Pero es que a mí no me interesa mucho la suma. Si sumas o restas estos dos,
no se va a simplificar mucho porque va a quedar R1 coseno teta 1 más menos R2 coseno teta 2 más I veces algo más que no vamos a usar esta fórmula, no la vamos a usar. Dejémosla ahí nomás, ustedes la pueden ver en el libro, pero no nos interesa esa fórmula porque no tiene utilidad práctica este sistema de coordenadas para las sumas, pero sí para los productos. Ustedes saben que cuando el Z1 y el Z2 están expresados en coordenadas rectangulares, aquí es más o menos complicado porque si este es A más BI y este es C más DI, entonces la coordenada en la parte real va a ser AD menos BC y la parte imaginaria va a ser AD más BC por I, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, aquí es mucho más simple. Simplemente multiplico los R's y los ángulos se suman. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el recíproco del Z2, por ejemplo? Ya sabemos que si este Z2 está expresado en coordenadas rectangulares, hay que multiplicar arriba y abajo por el conjugado y después usar el módulo abajo. Pero ¿qué pasa si está expresado en esta forma? Bueno, es más simple. 1 partido por R2, que es un número real, y el ángulo se le cambia el signo nomás. Eso. ¿Qué pasa cuando yo quiero tomar un cociente? Z1 partido por Z2. Bueno, se toma el cociente de los R's y los ángulos se restan. ¿Ves qué maravilla? Entonces, me falta una, ¿ya? Yes. 5. Esta fórmula fue descubierta por De Moivre. Hace mucho tiempo, el siglo XIX, me imagino. Fórmula de Moivre. Así se llamaba ese matemático, ¿ya? ¿Qué dice esta fórmula? Para que ustedes vean la utilidad práctica que tiene esto de usar la forma trigonométrica. Es simplemente una iteración. La fórmula de De Moivre es una iteración de la 2. Porque te dice que para hallar la potencia enésima de un número complejo es súper fácil. Simplemente el R1 se eleva a n y el ángulo se multiplica por n. ¿Ya? Claro, porque si tú haces aquí, por ejemplo, Z1 por Z1, Z1 cuadrado va a ser Z1 más Z1, 2Z1. Por eso no es sorpresa que aparezca la n. ¿Ya? Y esta fórmula de De Moivre es lo que hace que estas expresiones, estas representaciones trigonométricas sean particularmente útiles. ¿Ya? Mira, antes de hacer la demostración, observa la siguiente aplicación. El Z1 lo voy a escribir como A1 más B1 por I. Es decir, su forma estándar, la forma normal. Y si yo lo quiero elevar a la n, y no conozco y no he estudiado esto de las representaciones trigonométricas, lo único que me quedaría por hacer aquí es usar el teorema del binomio. Si no conozco, no he estudiado la representación trigonométrica, no sé qué diantre la R coseno y seno teta. Lo único que yo conozco es el teorema del binomio, ¿no? Entonces quiero que n sobre k igual 0 hasta n, a 1 a la n menos k, a este le voy a poner menos k, y a este va a quedar b1 a la k y el i a la k. Bueno, el i a la k va a ir cambiando. Cuando sea al cuadrado va a ser un menos 1, cuando sea la primera potencia va a ser un i, y si aparece al cubo va a ser menos i, etc. Entonces esto lo voy a poder expresar como un número complejo, a más pi, donde el a tiene una... Va a ser complicado porque el a va a tener que tener algunos de estos. Por ejemplo, cuando el k sea 0, voy a tener un término aquí. Entonces el a va a ser... entonces cuando el k sea 0,
Y cuando el K sea 2, también voy a poder meterlo acá, porque cuando el I aparece al cuadrado es un número real. Y la próxima vez que un número real es cuando el K es 4, porque a la cuarta me da 1. Y así, entonces aquí van a estar los que son pares. K par. Va a aparecer K par y aquí va a aparecer A1 a la N menos K, B1K. Y hay que tener cuidado porque cuando el K es 2, por ejemplo, me aparece un signo menos, entonces aquí va a quedar probablemente menos 1 a la K medios. ¿Ya? Cuando el K es 2, me da negativo, y cuando el K es múltiplo de 4, me va a dar un signo más. Entonces el A tiene esa forma y el B tiene otra forma. No la voy a escribir porque no tengo tiempo para hacer eso, ¿ya? Pero por otra parte, yo puedo usar esta fórmula ahora. Entonces, si yo uso esa fórmula, sé que tengo acá. El Z1 a la N va a tener parte real, R1 a la N, coseno de N teta 1, más R1 a la N, seno de N teta 1 por I. Entonces, como consecuencia de esta fórmula de De Moivre y de esto, voy a obtener esta fórmula. R1 era raíz de A1 cuadrado más B1 cuadrado a la N, coseno de N teta 1. Así que tengo el coseno de N teta 1 multiplicado por esto igual a todo esto. ¿Ves? Una sorpresa. Y eso gracias a esa fórmula de De Moivre. Y esa es la que vamos a demostrar, ¿ya? Porque para demostrar las otras se los dejo a ustedes el infinito, o quizá vamos a demostrar la que es más importante. Eso. Demostración de 2. Porque la fórmula de De Moivre, como ya lo mencioné, la fórmula de De Moivre es una iteración de la 2. Si tú conoces la 2, la aplicas repetidas veces. O sea, aquí la parte complicada, la parte importante, es demostrar esta fórmula. Y la fórmula para el producto. Z1 por Z2. Coseno de teta 1. Oh. Bueno, dividámoslo por R1 y R2. Porque recuerda que yo quiero demostrar. ¿Qué es lo que quiero demostrar yo? Que esto vale. Entonces, por demostrar que Z1, Z2 va a ser R1, R2, coseno y seno de teta 1 más teta 2. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Entonces, bueno, veámoslo. Entonces, aquí tengo R1, coseno de R1, coseno de teta 1 más I seno de teta 1. Aquí tengo R2, coseno de teta 2 más I seno de teta 2. Tengo que hacer ese producto, ¿ya? Bueno, entonces aquí inmediatamente sale el R1 y el R2, así que este no es problema. El problema es multiplicar esto. Entonces, si yo hago esto, va a quedar coseno de teta 1, coseno de teta 2, coseno de teta 2, este por este, y después, ¿cuándo va a ser el otro real? Este por este. Y cuadrado menos 1. O sea que menos seno de teta 1, seno de teta 2. Y ahí tengo mi parte real. Más I. Y ahora la parte imaginaria va a ser coseno teta 1, seno teta 2, más coseno teta 2, seno teta 1. Esa es la parte imaginaria. ¿Ya? Y entonces, la propiedad 2 del teorema, que es la más importante, que es la que estoy demostrando, realmente depende de una fórmula de adición para el seno y el coseno. Entonces, esta no tengo tiempo para demostrarla en este curso, lamentablemente. Quizá ustedes la han visto alguna vez. El coseno de teta 1 más teta 2 es coseno de teta 1, coseno de teta 2, menos seno de teta 1, seno de teta 2. Esa es la primera fórmula de adición, la del coseno. Y la del seno es seno de lo que está allá. Seno de teta 2, coseno de teta 1,
más, está lo mismo el orden, ¿no? Coseno de teta 2, seno de teta 1. Y esas fórmulas de adición hay que demostrarlas usando un círculo de radio 1 y haciendo algunas malabares, así, una demostración trigonométrica. Bueno, y por eso, esas expresiones que aparecen ahí, entonces implican, aquí les estoy dando realmente la mitad de la demostración, porque no voy a demostrar esto, como no tengo el tiempo. ¿Ya? R1, R2, y allá justo me da coseno, por esta fórmula, teta 1 más teta 2, más i seno de teta 1 más teta 2. Entonces, esto es exactamente R1, R2, coseno y seno de teta 1 más teta 2, que es lo que había que demostrar. La 2 está demostrada, salvo esto, que se los veo ya, pendiente. Salvo eso, sabiendo esas fórmulas, obtengo la demostración de la 2 y por lo tanto obtengo la muy importante fórmula de De Moivre, que es una consecuencia inmediata de esto, que es lo que realmente esta es la fórmula que más útil va a ser para nosotros. Esta, la fórmula de De Moivre. Creo que era con mayúscula el apellido, ¿ya? Esta fórmula es la que nos vamos a usar, ¿ya? Más importante. Ok. Entonces, ¿qué aplicación importante tiene la fórmula de De Moivre? Para resolver este problema. No, problema, pongámoslo así, problema que este es como un problema, esa es como una solución en busca de un problema, ¿ya? Ya tenemos la solución, estamos buscando el problema ahora. Problema que la fórmula de De Moivre resuelve. ¿Cuál es el problema que la fórmula de De Moivre resuelve? Así pongámoslo, ¿ya? Entonces, problema es el siguiente. Vuelvo en un segundo, ¿ya? Y ahí hago esa y se acaba. Ya, ¿cuál es el problema que resuelve entonces? Este es el problema que resuelve. Hallar todas, mejor pongámoslo así, dado, ¿cómo le ponen acá? Z. Yes, parece que le ponen Z. No, no le ponen nada. Dado A más BI en los complejos. Hallar todas las soluciones de esta ecuación. Dado un número complejo representado en forma rectangular, como dice ahí, hallar todas las soluciones de esta ecuación. Entonces, las zetas que hacen esta gracia se llaman las raíces enésimas. Z es una raíz enésima del número complejo dado. ¿Okay? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, se resuelve usando las formas trigonométricas. Entonces, me voy a dar Z igual R coseno y seno teta, y el R y el teta son incógnitos. No sé cuánto vale el R y tampoco sé cuánto vale el teta. Pero para poder resolver esto necesito que el A más BI que me estén dando, ¿cómo le vamos a poner? A ver. Ya. Entonces, el A más BI no le puedo llamar, también necesito una forma trigonométrica para el A más BI, pero no puedo usar R y teta. Entonces le vamos a llamar aquí Rho, esa es la letra griega Rho, ¿ya? Coseno y seno de pi, ¿ya? Distinto. Eso,
por ejemplo, si este es 1 más i, yo ya sé que este es la raíz de 2 y este es pi cuarto. Entonces tengo esta ecuación. La ecuación aparece acá. Entonces la ecuación aparece aquí, z a la n, va a ser r coseno y seno de teta a la n, pero es que ya conozco la fórmula de Moa, porque me dice que esto es elevar esta a la n y multiplicar este por n. Y por otra parte, esto tiene que ser rho coseno y seno de phi, que es la expresión del número fijo, a más bi, hay que expresarlo de esta manera primero. La próxima clase vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Pero ahora veamos la fórmula. Entonces, tengo que expresar el número dado con rho, coseno y seno phi. Ya, entonces, esta igualdad, si ustedes toman el módulo, entonces aquí esto implica inmediatamente que el módulo de este número, bueno, pero aquí tengo coseno de n teta más i seno teta, el módulo de la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado, pues es 1. Entonces el módulo aquí, comparando módulos, pongámoslo así, comparando módulos, el módulo del primero es r a la n, y el módulo este, por el mismo motivo que este tiene módulo 1, es rho. Por lo tanto, el r, yo ya sé cuánto vale. Es la raíz enésima del número rho, y este es un número real. Y esto está unívocamente determinado porque estamos sacando raíz enésima en r. Y el ángulo, ¿y qué pasa? Y una vez que estos son iguales, entonces ahora obtengo que el coseno y seno de n teta es coseno y seno de phi. Y ustedes dirán ahí, ah, profe, entonces esto implica que el n teta es lo mismo que el phi. No, el problema es la falta de unicidad. No hay unicidad. Pero yo sé que por periodicidad el n teta tiene que ser este más un 2k pi, con k en z. ¿Ya? Y entonces de aquí puedo despejar el teta. Es phi más 2k pi partido por n. Y vamos a ver que la cantidad de raíces es n la próxima vez. Entonces el k no puede ser cualquiera aquí, el k tiene que variar de 0 hasta n menos 1. Y aquí hay n. Si sigo con k más grande, se van repitiendo. Y entonces aquí está la fórmula, la solución del problema. ¿Ok? Y eso después vamos a hacer ejemplos. Esa es la fórmula fundamental de este capítulo. Las raíces enésimas de un número complejo. Eso es el teorema. No sé si le pusieron un nombre aquí, pero es un teorema. Bueno, los ejemplos los vamos a... El teorema 9. Y el teorema 9 lo voy a enunciar la próxima vez. Y ese es el teorema principal de este capítulo. Y después hay que hacer ejemplos nomás. Pero la parte más complicada es hallar esto. El a más bi tiene que saber hallar el rho y el coseno y seno de phi. Y para eso sirve esta foto. ¿Ya? Eso es lo que me pasé la gran parte de la clase explicando cómo solucionar este problema con ayuda de la foto. ¿Ya? Que se las mandé por correo. Ya, eso. Un placer.